en las líneas de transporte y en las estaciones transformadoras y en las líneas de distribución, se pueden considerar campos cuasi estáticos. Campos cuasi estáticos. ¿Qué significa eso? Que acá fíjense que habla de campos magnéticos estáticos. Yo ya cuando vuelva al PowerPoint, que ahí voy a poder dibujar, les voy a explicar qué significa campos magnéticos estáticos, ¿sí? Y acá, a ver si está, por acá tiene que estar, aquí está, ¿la ven? Medida ponderada, tiempo 8 horas, el cuerpo y extremidades, fíjense, no pueden estar más de 2 Tesla, dice, durante 8 horas y 5 Tesla, ¿ah? En las extremidades. Pero esos son valores muy, muy altos para lo que manejamos nosotros. Y esto está pensado para un rango de 1 Hz a 300. ¿Nosotros con qué frecuencia trabajamos? Con 50. Si yo reemplazo acá 50, a donde dice F, ¿cuánto es 60 sobre 50? 1,2. 1,2 Tesla, ¿verdad? O sea que el máximo valor de campo electromagnético o de inducción magnética, en este caso va a ser de 0,2, es muy bajo, 1,2, es muy bajo, es muy bajo. A ver si sigue acá, para más frecuencia. Profe, y la gente que trabaja ahí no, donde hacen la resonancia, que están en un campo de 5, 7 Tesla. Bueno, los médicos, bueno, ya lo voy a buscar, pero ustedes anoten lo que yo le he dicho. 2 horas para el que no trabaja con electricidad y 6 horas para el trabajador de la electricidad. Eso no entendí, profe. ¿Por qué 2 horas para uno y 6 Y para el bueno, otro? porque ¿Qué se está entiende impuesto? que lo que se entiende que nosotros, los ingenieros electricistas, nosotros los ingenieros electricistas, es nuestra profesión. No sé si me entendés. ¿Ah? Sí. Es como que vos le digas a un radiólogo que no saque radiografía. Ahora, nosotros podemos exponernos. Lo que ocurre es que si ustedes se acuerdan, no los quiero abrumar, ustedes imagínense en una esfera, una pelota. Esa pelota, vamos a cambiar el color de la pluma. Imagínense que todo alrededor de esa pelota está con una espina, era como si fuese una espina. Esa espina es como que yo ahí tengo, esa espina es en forma perpendicular, y ustedes esto lo conocen cuando estudiaban, porque es el campo eléctrico. ¿Es así o no? ¿Se acuerdan eso? Sí, Sí, de física. Es perpendicular, o sea que perpendicular esto al está lleno área de... diferencial de superficie. Bueno, pero ¿qué ocurre? Esto es 90 grados con respecto a la superficie. Ahora bien, estoy dibujando un solo vector. Esa esfera tiene 1.000.000 de vectores a la vuelta. ¿Estamos de acuerdo, no? Yo por una Sí. cuestión de limpieza, a 90 grados, está otro vector, que es la densidad de campo magnético. O sea que estos dos vectores forman 90 grados entre sí. Y a su vez, este forma 90 grados con la superficie. Si yo realizo el producto vectorial de E vectorial B, esto me da un tercer vector que se llama P. Este vector, no sé si te lo enseñé, un nombre, se llama vector de Poynting. Y es vatio sobre metro cuadrado. Es
energía sobre metro cuadrado. Ese tercer vector, de acuerdo a cómo gire, este vector va de E a B, de E a B, entonces si gira así por la tira buzón, acá tendría que salir el vector P, a 90 grados de esos dos. Este vector es el que irradia la onda electromagnética. ¿Estamos? Entonces, es el que me va a radiar a mí. Entonces, si hay una línea, en una línea eléctrica, en un conductor eléctrico, el cual lleva una corriente eléctrica, ustedes saben que dentro de ese conductor, lo que hace que se mueva la corriente, ¿qué era? El campo eléctrico. ¿Es así o no? Sí, sí, profe. Así es. Perfecto. Por la regla de la mano derecha, acá a la vuelta, hay un campo magnético, ¿o no? ¿Y así o no? Y bueno, ahí están los dos vectores. O sea que Así los es. dos vectores, el producto vectorial de esos dos vectores, me va a dar el vector de Poynting. O sea que este vector me está radiando onda electromagnética. Qué mal elegí el color. Bueno, está radiando ondas electromagnéticas. O sea que la línea eléctrica radia onda electromagnética. El ente regulador, el ENRE, ¿qué hace? Me hace que yo, transportista o generadora, no así a las distribuidoras, yo tengo que medir 4 parámetros que son llamados parámetros ambientales. Tengo que medir los campos electromagnéticos, y acá, como es un campo estático, no existe un campo estático. Nosotros, como trabajamos a bajas frecuencias, podemos suponer que el comportamiento es como si los campos electromagnéticos estuviesen quietos, cosa que no ocurre. Por eso la ley habla de campo estático. ¿Estamos? Y acá, ¿quién está? En este está el campo eléctrico y está el campo magnético. Además me hace ver... Sí, dígame. Claro, bueno, pero en este caso siempre va el campo eléctrico y el campo magnético. Exacto, exacto. Bueno, yo cuando polarizo un auto, lo que hago es anular, de acuerdo a las líneas verticales, horizontales o inclinadas, anulo los campos eléctricos y cuando bajo esto, cuando bajo uno de los elementos se hace más chico esto. Por eso cuando vos polarizás un auto, adentro del auto sentís menos calor, porque vos lo que estás eliminando es los vectores verticales, inclinados y todo lo que hay. Pero eso es otro tema, eso es física, pero bueno, me hace medir radiointerferencia y me hace medir ruido audible. Esas 4 cosas mido todos los años y contrato a la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, ustedes me van a preguntar por qué manejo mucho este tema, ¿verdad? ¿Sí? El tema es el siguiente. Yo soy máster en ingeniería ambiental y mi tema de mi investigación, que me ha llevado 2 años, mi director de tesis ha sido el doctor ingeniero Ricardo Díaz, que es el jefe es uno de los investigadores categoría 1 del CONICET a nivel de la Argentina. Él ha manejado 2 tesis maestrales acá en la Argentina. Una es la de un muchacho, un ingeniero de la Universidad Nacional de La Plata y la mía. Este ingeniero es docente en ciencias exactas ya en la Quinta Agronómica.
está a cargo, es director del Laboratorio de Alta Tensión del Departamento de Ingeniería Eléctrica, es docente de 2 universidades en Italia y una en Francia, es miembro de la Comisión Internacional Electrotécnica y Electrónica de Ingeniero, la IEEE, a nivel internacional, y es consultor. Así que fíjese el nivel que tiene el tipo. Y bueno, yo tuve la suerte de que él dirija mi trabajo de tesis. Y mi trabajo de investigación ha sido justamente el impacto que tienen las líneas de alta tensión en el noroeste argentino, ¿sí?, con respecto a los campos eléctricos y magnéticos sobre las personas y el desarrollo con el crecimiento energético de la potencia proyectada a 10 años. Entonces, mi expertise está en esto. En esto, o sea, si bien es una ingeniería ambiental que muchos en el departamento dicen, no, dice, pero vos tenés una maestría, hay que tener una maestría, ¿no? Hay que tener, vos tenés una maestría en ambiente, pero mi maestría ha sido, si bien en ambiente, pero ha sido una maestría de ingeniería eléctrica, no sé si me entiendes. Entonces, sí. Es muy difícil una maestría. Y no es difícil. El tema es que como nosotros, en el caso mío, yo me he recibido, yo hice 5 años, yo estudié 5 años en ciencia exacta, en la quinta agronómica. Era muy buen alumno, me podría haber recibido a los 23 años, pero me casé. Entonces, cuando me casé, vino mi primer hijo, después vinieron los mellizos. Hoy mi hijo más grande tiene 31 años y mi hijo, los mellizos, tienen 28. Ellos me retrasaron, yo tuve que trabajar, bueno, se retrasó dejé de estudiar mucho tiempo dejé de estudiar. Mi mujer en ese entonces, porque yo ahora tengo otro matrimonio, ella también le faltaban 2 materias para recibirse de bioquímica, y yo, que me faltaban 6 materias, vi postergada mi título. Después yo te estoy hablando 23 años, después a los 30 retomo, porque quería ser ingeniero, me sentía frustrado, entonces, por un motivo u otro no llego a estudiar, presento los papeles en la tecnológica, pido la equivalencia de la materia. Yo tenía materias aprobadas hasta el 4º año, casi me dieron todas. Algunas tuve que hacer de primero, segundo año, se llamaba en ese momento Ingeniería y Sociedad, que ahora son Integración Cultural 1, algo así que se llama. Antes se llamaba Ingeniería y Sociedad 1, 2 y 3, había 3 años de eso. Y tuve que hacer otras materias, lo cual me llevó a estar 2 años en la tecnológica, 2 años y medio, pero me recibí, a los 34 años me recibí. Hice que se reciba mi ex mujer de bioquímica, y yo en 6 meses rendí 13 materias y me recibí de ingeniero. A partir de ahí, digamos, yo enseño en el posgrado de la tecnológica, soy docente en una materia de seguridad y higiene de trabajo, he sido director de posgrado en la universidad, enseño en una maestría que tiene la Universidad Nacional de Tucumán en Ciencia Exacta, que es una maestría que se le dicta a Alemania, entre Alemania y Argentina. Hay estudiantes alemanes y de Argentina, con la Universidad de Biberach de Alemania, a donde, bueno, tengo el orgullo y la suerte de pertenecer como docente de ese equipo, ese plantel docente, que doy un seminario. La gente el año pasado les tuve que dictar clases por Zoom, ellos estaban en la universidad allá en Alemania, le di clase y bueno, lo evalué. Y después también, ya grande, empecé hace 15, 16 años, entré a Trasnoa, la empresa de transporte de energía eléctrica, a donde hago el desarrollo digamos, de la ingeniería. Si bien estoy en el área de medio ambiente y seguridad pública y de higiene y seguridad, yo capacito a todo el personal de Trasnoa, transformadores, porque enseño máquina eléctrica, capacito, trabajo en altura, con líneas de energizado, luego subí a líneas de 132.000 voltios. O sea,
El problema mío fue recibirme grande. Yo hubiese hecho maravillas recibido joven, pero tampoco me he recibido joven, ¿no? Pero tampoco me quejo porque la vida me ha llevado, fíjense en ustedes, este, a volver a la Facultad de Ciencias Exactas y mi corazón, mis grandes amigos están en las dos universidades, amo a la tecnológica, me considero un tecnológico, y amo la nacional porque tengo un montón hice toda mi adolescencia ahí, digamos, toda parte de mi juventud y mi adolescencia. Por eso tengo una fuerte formación en matemática, porque allá enseñan muchas más matemáticas porque como se cursa junto con los licenciados en matemática y en física, y por eso no me costó un poco el tema de la maestría. Sí tuve que investigar mucho, buscar mucha información. Ustedes cuando se reciban de ingeniero pueden optar por hacer una especialización, puede ser hacer una maestría o puede hacer un doctorado. A mí me hubiese gustado ser doctor en ingeniería eléctrica, pero ya mis tiempos ya están vencidos, ya no puedo. Pero bueno, hoy me toca formar, me gusta transmitir lo que conozco, lo que sé, trato de enseñar lo mejor que puedo. Enseño hace 34 años. Profe, He estado, bueno, esa es mi vida, sí. porque estaba hurgueteando ahí en el aula, en la web de la facultad y veía que no es que todos se pueden inscribir a los posgrados, digamos. Es como que hay una entrevista, hay que rendir examen en algunos No, casos. no, no, depende del posgrado. Si vos, por supuesto que te hacen una entrevista, pero no es anularte. Vos podés entrar al posgrado y fundamentar que querés formarte. Punto. El posgrado, el problema en Argentina es que se paga. Es Claro, claro. rentado. El grado es gratis, pero el posgrado es... Por eso, yo primero hice un posgrado, un curso. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Un curso de posgrado es una formación en un tema específico, ¿sí? Sí, Un profe. curso de posgrado. 14 o 15 cursos de posgrado es una especialización. Ah, ¿Vamos? sí. Pero ojo, tiene que estar armada la especialización. Yo primero lo que hice fue hacer la especialización de higiene y seguridad de trabajo, porque me gustaba, y me llevó 2 años hacerlo. Son 2 años de cursado, más rendir un trabajo de campo. O sea que yo tengo la especialización en higiene y seguridad de trabajo. O sea que aparte de los 5 o 6 años de la ingeniería eléctrica, tengo 2 años de formación de especialista. ¿Sí? Yo rendí 14 seminarios y tengo la especialización en eso. Después hice una especialización en ingeniería ambiental, 2 años más. Eso estudié en otro momento, a donde me especialicé en la parte ambiental, todo el cambio climático, toda la parte, digamos, tratamiento de residuos peligrosos. Bueno, también capacito y formo en eso. Y me recibí de especialista, o sea que ya voy ahí, ¿cuánto? 5, 6 más 4, 10 años de estudio, ¿no? Y cuando terminé la especialización en ingeniería ambiental, hice 5 seminarios más para hacer la maestría y tuve que hacer un trabajo de investigación, que ya es distinto ahí, que me llevó 2 años investigar, y defendí mi trabajo en la tecnológica, a donde estuvieron más de 40 personas escuchando la exposición, hasta donde, bueno, presenté mi trabajo que me llevó a hacer. Obtuve buena nota, tengo Supra 10 en la nota, y me lo tomaron 3 doctores en el examen final. Y después me capacité en diseño de línea de alta tensión en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y después hice otro curso de posgrado en la Universidad de La Plata sobre los campos electromagnéticos. Y bueno, como verán, ya estoy sobrevaluado. O sea, yo para una empresa, si hoy me dejan cesante, soy caro por la titulación. Eso, digamos, un poco. Por eso manejo un poco este tema y les explico el por qué ocurre en esto, ¿no? ¿Por qué se mide esto? Esto se mide, no se olviden, en kilovolt por metro. Esto se mide en Tesla, ¿sí? Y el ruido audible, el radio de interferencia, se mide en decibelios, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos ruido.
No sé qué más quieren saber. Hay un equipo, hay un equipo que se mide. Los campos eléctricos es un equipo que tiene una pértiga, así. La pértiga ustedes saben que es una varilla de poliuretano, ¿sí? La norma, la resolución 77 y la norma y la resolución 1724 del ente regulador, 1724. Deme un minutito, ¿no? Hola, Michelle. 1724, sí, decime nomás. Sí. Bueno, listo, te esperamos. Bueno, un besito. Chao. Dicen cómo medirlo. Nosotros nos basamos en las normas de la IEC, es la Comisión Electrotécnica Internacional, y de la IEC, de la IEEE, perdón. Esta pértiga que ustedes ven acá tiene por lo menos 1,50 m, ¿sí? Y acá hay una platina, o sea, hay un capacitor, así, diseñado, y dentro de ese capacitor hay una bobina. Entonces, la norma dice que si yo quiero medir una línea de alta tensión, esto es una línea de alta tensión, acá está el cable. Esto normalmente de acá a acá tiene 300 metros, 280 metros, línea de 132.000 voltios. Cuando yo lo tengo que medir caminando a donde se produce la flecha máxima en forma perpendicular a la línea. 15 metros para cada lado. Como acá está el campo magnético, acá al entrar las líneas de campo, ustedes cuando han visto en la bobina, la densidad del campo magnético es proporcional a la corriente, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Entonces, con esta bobina, al campo magnético que entra, lo miden como en corriente y lo almacena en una memoria, que después la colocan en una computadora y le hace la gráfica de todos los puntos que han caminado ustedes acá. Si fuese una estación transformadora, se mide caminando el perímetro de la estación transformadora. ¿Me entienden? En el caso de esto se forma en perpendicular. Para medir el campo eléctrico, si ustedes se acuerdan, el campo eléctrico es proporcional al potencial, a la tensión. Por eso está kilovolt. ¿Lo ven que está kilovolt? Entonces se le saca la bobina y queda como un capacitor. ¿Y acá qué pasaba en un capacitor cuando estaba polarizado? ¿Qué aparecía en el medio? El campo eléctrico. Qué lindo el tema, ¿no? ¿Cuántas mediciones se hace, profesor? ¿O solo se hace una? Se hace, acá no hay problema que haga, normalmente se tiene que hacer por lo menos 10, 15 mediciones para cada lado, cada 1 metro la haces. Lo que ventaja que tiene que vos la caminás. Hay universidades como la Universidad de Plata, tiene un trípode de madera, ¿sí? Y ahí lo pone al equipo y mide, y la va corriendo cada metro. ¿Me entendés lo que va haciendo? Porque la norma, ¿qué dice además? Que hay que medirlo a 1 metro de altura. ¿Por qué? Porque es la altura que puede tener un niño, un chiquito de 7 años. Entonces acá se mide a 1 metro de altura y acá también 1 metro de altura, la altura de la cintura. Entonces el trípode lo van colocando en distintos lugares, así, ¿lo ven? Y se va midiendo. ¿Cómo daría la curva, digamos? La curva, si yo grafico, acá voy a poner campo magnético y acá voy a poner distancia. Acá está el 0. Vamos, cambia de color. Rojo. Supongamos que yo tengo una línea
Supongamos que yo tengo una línea de distribución triangular. Acá está un conductor, acá está otro conductor y acá está otro conductor. El campo magnético más o menos se comportaría así. Esto es asintótico, perdón, ¿no? A donde el campo magnético más o menos se daría el máximo por acá. ¿Lo ven? En la línea de 132 kilovolt, en 132 kilovolt, más o menos, este valor no supera los 0,8 Tesla. Como verán, nos daba 1,2, ¿no? ¿Se acuerdan? Por norma. Esto tiene 0,8. Y encima, ustedes a medida que se alejan de la línea, va decayendo, ¿lo ven? Entonces, por eso existe la franja de servidumbre en las líneas de alta tensión de 500 y de 132, porque la gente acá puede construir la casa, no habría problema. El problema es cuando se meten debajo a vivir. Si bien no es mucho, pero se busca que estén alejados de los campos electromagnéticos. ¿Entienden ahora qué es lo que pasa? Y en el caso del color, por ejemplo, un color negro, verde. Y en el caso del campo eléctrico, si yo acá pongo el campo eléctrico, lo que está con verde, el campo eléctrico se comportaría algo así. O sea, acá es más grande porque tengo dos conductores, ¿lo ven? Y acá es más chico. Y el campo eléctrico, el máximo permitido en la República Argentina dice, la norma dice, que en el borde de la franja de servidumbre tiene que ser menor a 3 kilovolts por metro. Y del campo magnético dice, color rojo, que en el borde de la servidumbre no tiene que ser más grande de 25 microtesla. Acá yo tengo 0,8 microtesla, ¿no? Como verán, estamos lejos, ¿verdad? ¿O no? Profe, el 0,8 entonces, microtesla. Sí, microtesla. Me equivoqué, microtesla. ¿Y por qué han puesto este valor? Porque el campo magnético terrestre, el campo magnético de la Tierra, varía de acuerdo con respecto al ecuador, llegando de 60 a 100 microtesla. Lo que han hecho es dividir en 4. Y esto da 25. Tesla es una unidad muy grande, profesor, digo por lo que lo Sí, usa en el Tesla es una unidad grande. Es 10.000 Gauss. Ya ruido audible y radiointerferencia lo voy a explicar cuando veamos ruido. Como verán, no es peligroso, pero la ley en la Argentina dice que hay que ir a separar a la gente de esto. ¿Entienden? La constante exposición sería peligrosa, ¿cierto? La exposición tampoco. Es peligrosa para una persona que tiene marcapaso, porque fíjate que te induce corriente, ¿la ve acá? Entonces una persona que tiene marcapaso no debería entrar a la estación transformadora. Ingeniero, y Tenemos, cuando hablaba de las 2 y 6 horas, ¿a qué se refería? 6 horas. Que vos cuando te vayas a una estación transformadora a trabajar, no podés trabajar más de 6 horas metido en la estación. Si tenés que trabajar, tiene que estar desenergizado. Y la persona, por ejemplo, que vaya una persona a visitar, un inspector o alguien que vaya, que no trabaje en la parte eléctrica, no puede estar más de 2 horas. Se tiene que retirar o tiene que hacer que se retire. Así dice la norma, la ley.
No lo quiero abrumar con esto, es simplemente para que conozca. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, No, ingeniero, ¿eso en qué se basa? ¿Ah? O sea, ¿es un hecho de investigación previa, ingeniero, para llegar a esos datos? Sí, más que nada es una norma sanitarista. Si ustedes quieren saber un poco más, si ustedes ponen tesis maestral ingeniero Fabián Rivadeneira Lichardi ahí en internet, en Google, mi trabajo está publicado en la web. No por mí, no ha sido publicado por distintas instituciones a nivel nacional e internacional y ha sido por algunas universidades, lo toman como referencia a mi estudio. Si ustedes lo quieren leer y aprender un poquito más, lo pueden acceder a leerlo. ¿Sí? Buenísimo, entonces. Bueno, pero no quiero abrumar, es importante que sepan. Es importante que sepan, pero bueno, es todo un tema, como verán, es todo un tema. Y yo sigo comiendo sándwiches de milanesa de chacho. Bueno, sigamos. ¿Alguna duda con esto antes que pase? Esperen un minuto. ¿Cómo? Espera. Che. Sí, dígame. No, lo que te dice la ley es una norma sanitarista. ¿Qué quiere decir sanitarista? Bueno, te explico. Te explico. Cuando se ha hecho el estudio de las radiaciones no ionizantes de los campos electromagnéticos, ha sido muy grande la investigación. Para que vos tengas una idea, se ha gastado tanta plata en investigar esto que ha costado más que mandar la nave, el cohete, el Discovery, a la Luna, para que se den una idea, la guita que se ha gastado. ¿Qué ha dicho el Comité de Científicos Internacionales, la ICNIRP, que es una Comisión Internacional de la Lucha contra el Cáncer? ICNIRP. Yo en mi tesis está todo esto, ¿no? Dice, no logró comprobar que los campos electromagnéticos de frecuencia de 50 ciclos genere cáncer. O sea que la gente que estaba haciendo quilombo por la Ayacucho estaba haciendo problemas mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Como no se animó la comunidad internacional de científicos a determinar, a decir que es posible que genera cáncer, ellos en un laboratorio, cuando hicieron un micromundo, en el laboratorio, llegaron a decir que ellos trajeron 100 ratas del laboratorio y las radiaron con campo electromagnético, ¿sí? Y resulta que de las 100 ratas que estuvieron expuestas más de un día a los campos electromagnéticos, ninguna tuvo cáncer. Después trajeron otras 100 ratas más, las volvieron a radiar un día por campo electromagnético de 50 Hz, ¿no? Y 2 tenían cáncer, tuvieron cáncer. Entonces, cuando se hace un trabajo de investigación, siempre tiene que haber causa y efecto. Si algo te hace daño, no es que te hace daño estadísticamente, sino te hace daño en el sentido de que yo te irradio y vos tenés cáncer. ¿Me entendés lo que voy? O sea, te hace daño. Como no pudieron comprobar la causa y efecto, se preocuparon, dijeron, che, esto no es tan así como se dice. Sí han logrado, en algunos casos, algunos investigadores en Inglaterra, al parecer, en algunos casos, algunos menores de 10 años, 12 años,
había un efecto que le podía generar los campos electromagnéticos. El problema que ellos tenían es que no podían radiar a seres humanos, radiaban a animales. Entonces, como no pudieron comprobar que realmente genera cáncer, ellos lo categorizaron 2B, categoría 2B dentro de la normativa de la INED. 2B significa posiblemente cancerígeno. Así está catalogado. Posiblemente cancerígeno. Como es posiblemente cancerígeno, no podés sacar una norma que te diga, una norma real. Entonces lo que han hecho es limitar de 100 a 25 y a 3. Entonces, ¿cuál sería un valor que para la Comisión de Salud sería malo? Que la persona está radiada y la línea de nosotros genera más de 25 microtesla permanentemente. No sé si me entienden. Pero esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque la corriente que circula por el transporte depende de la carga y de la demanda, ¿o no es así? Y si la corriente cambia, cambia la densidad de campo magnético. O sea que el campo magnético cambia. O sea que no se mantiene parejo todo el día, sino que hay fluctuaciones. Entonces, ¿qué hice yo para investigar? Ustedes saben que cuando yo compro un cable, un conductor, este conductor está diseñado para transportar un valor máximo de corriente, ¿o no? Entonces ¿yo qué hacía? Yo decía, si este cable transporta 760 amperes, y yo hice el estudio para una corriente de 200 amperes, y si a 200 amperes me daba un campo de 0,5 microtesla, lo extrapolaba a 760 y me seguía dando por debajo de 25. ¿Me entienden lo que voy? O sea que la limitación de la corriente que genera el campo magnético, que es una de las componentes con el campo eléctrico que lo genera la corriente y que genera a su vez el vector de Poynting, que es la energía, está limitado por el cable. También está limitado por los transformadores de medida que hay en los extremos, pero eso ya lo van a ver cuando vean diseño de estaciones. Ok. Y tiene otra limitación, o sea, está limitado también por las ondas portadoras. Bueno, hay una cuestión de ahí que yo lo digo y lo demuestro, pero los valores no deberían superar 25 microtesla y 3 kilovolts por metro. Incluso ahí yo doy valores internacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, el valor máximo permitido es 100 microtesla. Y en Europa hay valores permitidos de 10 microtesla. O sea que no es que esté uniformado a nivel internacional, pero más o menos todos tratan de ser. La Argentina dividió en 4, definió que sea 25 microtesla. Y bueno, el aparato este que te mide a vos, que le mete un Tesla, 2 Tesla y alta, y te está haciendo pelota, pero como vos estás expuesto poco tiempo, ¿me entendés? Ellos justifican que ese poco tiempo, bueno, las secuelas no van a ser. Si la radiografía misma que vos te sacás no es buena. Bueno, pero lo mismo puede generar disociación, ¿o no? ¿Qué nos hemos estado viendo que puede generar disociación? Y bueno, y la otra que nosotros tenemos ahí, el otro problema que estamos teniendo, como te decía, hay otro factor para que se me está yendo, para que ya me estoy yendo, dame un minutito y ya voy a ir banar. Está categorizado 2B, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otros elementos pertenecen a esa categoría 2B? La fibra de vidrio y el café. El café que nosotros tomamos. Sí. Sí, se ve escuchar algo así. Entonces, como verán, los científicos se mandó una cagada ahí, pero bueno, no tenían otra posibilidad, digamos.
Es un temón esto, le digo, ¿no? Yo no lo quería encarar para ahí totalmente porque, bueno, me puede llevar 5 días desarrollarlo al tema. Pero bueno, el tema que importa, que sepan que nosotros trabajamos con radiación no ionizante y que hay valores máximos permitidos por ley. ¿Alguna pregunta? Han quedado mudos. Y claro, porque el magnetismo terrestre, y bueno, por eso nos llevó ese valor. Como el magnetismo terrestre varía entre 25 y 60, vos lo buscas en internet, vas a ver que el campo magnético terrestre varía entre 25 y 60, lo han llevado a un valor de 25. Por eso en Argentina es 25, pero ojo, como son vectores de energía, los vectores, ¿qué pasa? Se suman, ¿no? Yo hice un estudio, ahí está hecho el estudio, y lo hizo la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata hizo una campaña de medición y demostró que ustedes dentro de la casa tienen más radiación electromagnética ¿Por qué? Yo acá tengo la radiación del monitor de la computadora, de la luz que tengo prendida, del campo magnético terrestre, del televisor que tengo en la pieza, del equipo de música, más las ondas de radio, más el wifi, más el microondas cuando lo prendo. O sea que es una suma de vectores. ¿Me entienden a lo que voy? Sí. Sí, Jero. ¿Y cuánto dio? Sí, ¿Cuánto dio, profe? sí, Rec, decime. No, ¿cuánto le dio el valor del estudio que hizo la Universidad de La Dentro de la casa, Sí. y estamos por arriba de los 50 microT. Hay cosas que no puedo decir, porque es un trabajo que está demostrado, pero no, hay cosas que algún día charlaremos, pero está demostrado algunas otras cosas más también. Que me la hicieron cuando yo estaba exponiendo el trabajo, y mi director de tesis me miró y me pidió que no le responda. Pero, como les digo, para nosotros no es que sea malo, no es malo. Como todas cosas, en exceso es malo, no hay que estar permanentemente expuesto. ¿Me entienden a lo que voy? Se puede trabajar tranquilamente. Uno no va a una estación transformadora a hacer un picnic. Va por laburo, mira, observa, hace el trabajo y se va, o no es así. Lo mismo pasa con la línea. Si voy a hacer una línea de alta tensión, la línea de distribución, corto la energía, hago el mantenimiento, lo acciono, o sea, estoy trabajando sin corriente, que no hay campo magnético y tampoco hay campo eléctrico. El problema sería para la gente que vive por donde pasan las líneas. Y las líneas pasan por toda la ciudad, ¿o no? Y ahí, profe, en el camino del Perú no hay como un asentamiento al lado de una... Sí, sí, no deberían estar. Por eso se pide la franja de servidumbre. Está todo denunciado penalmente eso. No, voy a avanzar un poquito. La clase que viene vamos a continuar con este tema, ¿les parece? Está bueno, profe. Es un tema interesante, ingeniero, abarca mucho. Sí, yo voy a tratar de ver si puedo, ya voy a buscar el PowerPoint mío del trabajo de investigación y a ver si les muestro algunas cositas más. Esto, por supuesto, que continúa. Fíjense que las aplicaciones de las radiaciones ionizantes son en medicina, en la industria, en investigación y en la conversión de energía, que son las centrales nucleares. ¿Sí? Y bueno, la resolución de las radiaciones ionizantes, de acuerdo a la resolución 19 del 2012, dice
física de la radiación, interacción con la radiación con la materia, 28 horas. O sea que una persona, un físico, que trabaja con elementos radioactivos, no. Ustedes han visto la película de Marie Curie, ¿no? Todavía Y bueno, ella muere. No sé cuál es. Hay una película de Marie Curie de Netflix. Ella muere de cáncer. Ella descubre la radiación, ¿o no? Y ella muere de cáncer porque, no, bueno, pero tenía cáncer por las radiaciones que tenía, que de todos los elementos con los cuales ella trabajaba. Ella no se cuidaba, no sabía, no conocía. ¿Cómo se llama la película? Marie Curie. ¿Sabían ustedes que hasta el día de hoy en el laboratorio de ella, donde hacía la investigación, en esa universidad no pueden entrar por la cantidad de radiación que existe? Lo tiene que llevar Homero Simpson. Y bueno, sí. Después tiene, fíjense en que cuando trabajan con efectos biológicos de radiación ionizante, no más de 16 horas, protección radiológica, 32 horas. O sea que un radiólogo no debería trabajar más de 32 horas. Cuando hacen dosimetría, no más de 16. Cuando hacen residuo y transporte de material radioactivo, 8 horas. O sea, la ley te dice, esta resolución te dice cuánto tiempo puedes trabajar con elementos que son altamente ionizantes. Nosotros no trabajamos con elementos ionizantes. Las radiaciones no ionizantes, fíjese, se usa en medicina, en industria, en investigación, transporte de energía, comunicación y equipo de uso doméstico, porque lo conocen. Tenemos Wi-Fi, microondas, toda la historia esta, bueno, ahí lo estamos utilizando. Para que ustedes se den una idea de cuál es la exposición de radiación en la vida diaria, acá están los microsieverts, lo ven acá, por año, y para que tengan una idea, cómo va aumentando las radiaciones microsievert. Ahí está la tomografía que hablaba, tienen 6.900 microsievert. Una placa de rayos X, 600 microsievert. En los espacios públicos las radiaciones naturales son 1.000 microsievert. Una radiografía de tórax, 50 microsieverts. Valor estimado en una central nuclear, 50 microsieverts. Ahí tienen más o menos la comparativa. Los alimentos también tienen 0,29 microsievert. Radiación natural por persona al año, la misma persona tiene los microsieverts. Ahí tienen todos los valores para que tengan. Fíjense acá, en la playa de Guatimarí, París, en Brasil, están hablando de 10.000 microsieverts porque está la exposición al sol y todo lo demás. O sea, como ven, estamos expuestos permanentemente a las radiaciones en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo se calcula la dosis absorbida? Cuando un material irradia, es la energía sobre la masa. O sea, es Joule, la energía, sobre kilogramos se llama Gray. Y la dosis efectiva se mide en sievert, un sievert, que es la unidad de energía. O sea que el sievert es la dosis efectiva. Si esa dosis efectiva, que yo la conozco como H, es la dosis por un factor de multiplicación. En el caso del rayo X se multiplica por 1. Veamos una tablita acá. Médula ósea, ese factor, ese WT que yo tengo acá, este factor, ustedes a la dosis que tengan lo multiplican de acuerdo a lo que van a hacer y van a obtener este factor, lo multiplican y van a saber la dosis de absorción que ustedes tienen por día. ¿Estamos? Esto simplemente para que sepan qué es lo que existe. Y ahí está la tabla que ustedes veían en la resolución que yo les busqué recién, en la 295, fíjense en los valores máximos permitidos. Pero a nosotros lo que nos interesa es los valores de exposición de las radiaciones no ionizantes. ¿Sí? Entonces la dosis es una magnitud física, dice.
Para correlacionarla con efectos biológicos se debe ponderar la acción en diferentes radiaciones ionizantes. Bueno, y ahí está irradiación externa. No, ahí no voy a profundizar mucho. Si quieren ver cómo a nivel piel, digamos, se puede dar los daños y la causa, ahí le he puesto una tabla que está sacada de internet. Y bueno, ¿cuáles serían las medidas de protección? En el caso del trabajador, de nosotros de la parte eléctrica, nos vamos a proteger por tiempo, o sea, no trabajando más de 6 horas. Y si alguien nos viene a visitar, no más de 2 horas. Y en el caso de que tengamos radiaciones ionizantes, tendrá que usar un blindaje o una protección de acuerdo al tipo de radiación. Entonces, las partículas alfa, ¿se acuerdan que ustedes quedaban en el papel? Tiene un alcance reducido en el aire, aproximadamente 1 centímetro por mega electrovol, no requiere blindaje. Las partículas beta, el alcance finito, 2 mega electrovol, tiene un alcance de 8 metros en el aire, en el agua 1 centímetro, en el plomo 1,5 milímetros. La gamma, ya estamos viendo, solo es atenuada por medio absorbente como el plomo, el hormigón, el acero y el agua. Estas son las ondas electromagnéticas ya, de alta energía, ¿sí? Muy importante, cuando la empresa disponga de una fuente radiactiva, deberá informar al personal sobre la misma, señalando su ubicación, cartelería, su área de operación y el riesgo. Por eso nosotros en Transnoa capacitamos al personal y les explico sobre las radiaciones no ionizantes, como le estoy explicando a ustedes. Cuando esto de autorizado o radiactividad es para centrales nucleares. ¿Cuáles son las radiaciones? ¿Qué daño puede generar radiaciones no ionizantes? La ultravioleta afecta la agudeza visual, fatiga ocular, deslumbramiento. No sé si ustedes han visto cuando una persona está soldando, la luz azul que observan ustedes de la varilla le genera un destello ocular, ¿no? Puede generar lesiones en la piel, oscurecimiento, pigmentación retardada, interferencia en el crecimiento celular, eritema, etc. El láser está prácticamente limitado a los ojos, no pueden impactar sobre otro lado, perdón. La infrarroja, debido a su poca energía, no actúa sobre la materia viva, solo genera un efecto térmico, o sea, calor. El microondas y las radiofrecuencias dependen de la capacidad de absorción de la materia y de las emisiones de los campos electromagnéticos. Por eso el ENRE lo hace medir. ¿Sí? ¿Qué protecciones? Guantes, anteojos y ropa adecuada. Pongan la cámara. Bueno, todo un tema. Pero yo creo que ya por lo menos saben qué es lo que hay. Para sintetizar, nosotros trabajamos con radiaciones no ionizantes. Máximo permitido sobre los bordes de la franja de servidumbre, 25 microtela para el campo magnético, para el campo eléctrico 3 kilovolts por metro. No más de 6 horas de exposición diaria, para que no trabajen en electricidad, no más de 2. Las radiaciones se miden en milisieverts o sieverts, y ya saben que cuando una persona trabaja con radiaciones tiene que protegerse. En el caso de nosotros, no tendríamos ningún tipo de problema. Está categorizado 2B, como el café y la fibra de vidrio. Se considera posiblemente cancerígena, no se ha demostrado científicamente. Lo único que tenemos que tener es cuidado. ¿Alguna pregunta? Florencia, Leal, Ruec, Rubén, Raúl. Ninguna por el momento, profe, todo. Pero han entendido, lo importante es que hayan entendido. Yo la clase la doy como por ahí así para que sea entendible. Esto tiene toda una rigurosidad científica, pero mi materia no va a una demostración matemática, no sé si me entienden. Yo estoy vinculado, por eso la especialización en mí, ¿qué hace?
que yo tome todas las materias, ¿no? Han visto química, física, análisis matemático, matemática aplicada, ingeniería eléctrica, y está aplicado al laburo que nosotros hacemos. Si yo logro hacer que se mida, este año yo he pedido a la Universidad Nacional de Tucumán que me haga unas mediciones justo aquí en Tucumán. Si logro coincidir, les aviso dónde la vamos a hacer y lo voy a invitar que se acerquen para ver cómo se mide. No te escucho, Rebeca. Ahí voy. Creo que el laboratorio nuestro de física habían comprado un instrumento para medir. Si no, No, me equivoco, ¿sabe quién lo tenía? Lo tenía el doctor Luján. Ah, El problema del doctor Luján, que el aparato que tiene el doctor Luján, que el profesor de química, ¿no? El doctor Luján, el problema es que el aparatito que él tiene tiene una sola bobinita. Entonces, ¿qué ocurre? El campo electromagnético es espacial, es esférico, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo le llevo a medir. Hemos hablado mucho con el doctor. Yo lo llevo a medir y él cuando mide un campo en solo sentido, pero se anula, es el eje X, Z o Y, se anula uno, o sea, 2 no lo mide. Los aparatos que yo te estoy diciendo miden en los 3 ejes. Entonces, tienen 3 bobinas. Y el resultado que te da el lector, ya el aparato te hace la suma vectorial y te da la resultante, que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. ¿Entendés lo que voy? Ya el aparato, con el circuito integral, te hace la descomposición de los vectores por ángulo y te hace la suma. ¿Me entendés? Entonces, él no tenía, si un aparato de eso puede estar en el orden de los $15.000. Entonces, el Luján, ustedes han visto que es un tipo muy inteligente, yo lo respeto mucho. El tema es que él es un científico, un investigador, pero él tiene sus cositas muy limitadas con lo que hace, pero ojo, investiga muy bien, ¿no? Él para sacarse el sombrero, pero bueno, conmigo habló mucho él porque él quería que yo le explique todo mi trabajo de investigación y todo el tema esto, y hemos hablado mucho tiempo juntos ahí cuando estaba el bar de la facultad de arriba. Hemos charlado mucho yo le contaba la experiencia, qué es lo que yo había visto, qué los problemas que había tenido. Porque, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, que tiene el trípode de madera, ¿vieron esos trípodes? El problema del trípode de madera es que el campo eléctrico, si ustedes se acuerdan de física cuando han estudiado, el problema es que si tiene humedad la madera, se genera gotas de agua. Y la gota de agua, el campo eléctrico, en vez de ser perpendicular, como yo querría que sea por eso yo me alejo. La norma dice que yo me tendría que alejar de 1,50 m y más. Entonces la universidad planta, pero previamente lo seca en un horno a la madera. La limpia con silicona para sacar todo el material particulado. ¿Por qué? Porque cada partícula metálica en suspensión genera como una atracción al campo eléctrico. Y ustedes han visto que cuando veían el poder de las puntas, bueno, no lo van a ver ahí, cuando ustedes veían el poder, el campo eléctrico, cuando hay una punta, se concentra en las puntas. En cambio, cuando es superficial, va en forma perpendicular. Entonces, si yo estoy cerca, el campo eléctrico se va a distorsionar porque yo estoy. Y yo lo que tengo que buscar es que caiga de la manera más perpendicular posible. ¿Me entienden lo que voy? Entonces yo por eso me tengo que alejar. Por eso he buscado la pértiga de 1,50 m como mínimo. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a parar, ¿no? ¿Yo qué hago? La pongo a esta altura, la pértiga la sostengo, la mano la tengo alejada y el aparato mide allá. Y voy caminando así, no sé si me entienden. Estoy alejado del aparato porque si no, la lectura que tomo es falsa. Porque mi cuerpo distorsiona el campo eléctrico y mido mal, por un efecto capacitivo. Ustedes saben que la línea de alta tensión arriba, al estar positiva con respecto a la Tierra, es negativa. Hay un efecto capacitivo. Si yo camino por debajo de la línea y mi cuerpo tiene energía, supongamos, voy deformando esos campos magnéticos y se puede inducir corriente por mi cuerpo.
esa corriente de inducción que se llama por las ecuaciones de Maxwell, corriente de desplazamiento, puede ser lo suficientemente grande como para que me rompa la célula y me genere cáncer. Esa corriente de desplazamiento, ustedes la ven cuando van y ponen un tubo fluorescente y la levantan debajo de la línea y se prende. Bueno, ahí aparece la corriente de desplazamiento evidente. Pero mientras tanto vos caminas por debajo de una línea y ni cuenta, pero vos vas, se van induciendo corrientes por el campo eléctrico y por el campo magnético. Por eso el ENRE me pide que la mida y me dice, si vos superas estos valores, las corrientes pueden llegar a ser peligrosas. No son peligrosas, pero ¿qué hace el ENRE? Se cuida. Porque le van a meter 10.000 juicios, ¿me entienden lo que voy? Entonces nosotros tenemos que medir las líneas. No es que yo mido en todos los puntos. Si yo uno 2 estaciones transformadoras con una línea, me alejo de la estación transformadora 4 piquetes. Piquetes nosotros lo llamamos a las torres. Me alejo 3 torres, 4 torres y mido. Siempre busco medir en 2 torres que estén en el mismo plano. La primera planialtimetría. ¿Por qué? Porque si yo tengo una torre en la montaña y otra acá, el vano peso, la parábola no es simétrica, no sé si me entienden. Yo lo que tengo que buscar es que las torres estén a la misma altura y la parábola la tengo que... Bueno, son todo eso dice la norma de cómo debo medir. Yo lo que le estoy transmitiendo es ingeniería eléctrica pura, pero está vinculada con la parte ambiental de la empresa. O sea, entonces yo por ahí me río porque yo me paro delante de los linieros y los linieros, claro, ¿qué dicen? Como yo soy el responsable de medio ambiente y seguridad pública, los vagos hablan y se olvidan que soy ingeniero electricista. Entonces los vagos sacan la guitarra y empiezan a mentirme. ¿Viste? Yo ya lo dejo, ya no reniego a esta altura del partido. Otra pregunta que tenga. Sí, pero si vos lo buscas en internet lo podés bajar, ¿no lo encontrás? Bueno, ya lo voy a buscar. No, ¿sabés dónde también está? Ya lo voy a subir el enlace. Está... ¿Cómo, Mauro? No te escucho. No, está en el posgrado, en la página de la universidad. Si vos te vas a posgrado, en la página de la universidad, te va a la materia, en ambiental, y están todos los trabajos hechos por la... Sí, ahí lo encontró Mauro. Bueno, ahí ya salió Mauro. Bueno, ahí lo vas a encontrar. Si no, ya te voy a dar el enlace yo y ya lo voy a buscar. Lo tengo en un disco rígido. Ya lo voy a buscar. Pero es para que lo puedas, así lo puedes bajar. Bueno. Chicos, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, la verdad. Bueno. Este tema tiene más suspenso que la novela de Luis Miguel. No, yo ya a esta altura ya no estudio más. Yo por ahí me ven, ya me van a ver. Yo he manejado muchos trabajos de tesis en los chicos de posgrado y ya voy manejando, ya he tenido como 25, 30 pupilas. La mayoría del noroeste han sido alumnos míos. He tenido alumnos salteños, jujeños, catamarqueños, riojanos, los conozco a todos. Si bien tengo 55 años, como verán, hecho un montón de cosas. Entonces por ahí, a donde voy me encuentro gente que conozco. Ya vamos a tener la suerte de conocernos personalmente. Capaz que me han visto por la universidad. Y, bueno. Sí, profe. Pero bueno. Sí, ingeniero. Bueno, chicos, que tengan buenas noches, buen fin de semana. Muchas gracias. Me voy a pedir. Sí, ingeniero, disculpe que se vaya con esa siesta. Gracias, ingeniero, igualmente. ¿Está? Muchas gracias. Voy a comer sándwich de milanesa con mirinda. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Ingeniero.